Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Manuel Morales y este es su programa Soberanía Alimentaria. Bien, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, el tema del pan. Es un tema que nos ha preocupado, nos preocupa. Se trata de un alimento de primera necesidad, al igual que la carne. Y el gobierno ha levantado la subvención a la harina. Los panificadores han intentado aprovechar la situación de este levantamiento de la subvención para incrementar el precio. Vamos a hablar sobre la situación de la producción de trigo, de harina de trigo en nuestro país, el tema de las importaciones, y vamos a poder hacer un balance de lo que realmente está sucediendo en cuanto al tema del pan y la soberanía alimentaria. Desde la óptica del Estado, ellos se encuentran muy contentos, muy felices, porque el precio de la harina y del trigo a nivel internacional y de los países que nos rodean ha bajado, y con eso el gobierno ha dejado de subvencionar el pan, la harina, el trigo. Son dos temas distintos que son complementarios, pero hay que hablar con propiedad del tema del trigo y de la harina. Ambos productos han bajado a nivel internacional, de tal manera que ahora el mercado nacional está siendo saturado, pues, sea por las importaciones o por el contrabando, con trigo y harina, sobre todo de la Argentina y del Brasil. ¿Y cuál es el problema entonces? Nosotros no podríamos estar contentos sabiendo que nuestra producción ha bajado, que no somos autosuficientes en el tema del trigo, que esta situación de que el gobierno ha levantado la subvención, obviamente que le interesa a los bolsillos del Estado, del gobierno, pero nos debería preocupar a todos nosotros. ¿Cuál es la situación? A ver, ¿qué datos tenemos? Hemos estado señalando que de 3 panes que consumimos, pongámosle el ejemplo 3 marraquetas, 2 de esas marraquetas son producidas con harina importada. Entonces, ese es el problema de fondo que hay. Y ese es el problema que no se ha visto en estos días de conflicto con los harineros. Y permítanme comentarles ese tema y darles algunos datos, porque este programa de soberanía alimentaria no solamente se basa en una posición política clara, sino también en datos e información. Hay que señalar que de manera tradicional los departamentos de Cochabamba, el norte de Potosí, gran parte de Potosí, Chuquisaca, Tarija, algunos de los valles de La Paz, los que están al norte, ¿no? Detrás del altiplano, y recientemente algunas regiones de Santa Cruz son las regiones que siempre han producido trigo. Incluso comentaban, ¿no?, algunos hermanos, hermanas, que en las zonas del norte Potosí, en los vallecitos, ¿no?, paralelo a los ríos había unos molinos que se movían con agua, de tal manera que las comunidades se producían su trigo y aprovechaban la fuerza del agua para hacer rodar, hacer mover estos molinos y poder triturar el trigo y producir una harina que luego era la que se consumía y en algunos casos se traía a las ciudades. Pues bien, esta situación es desastrosa. El hecho de que Bolivia importe el 67% del trigo y de la harina para elaborar el pan de batalla es realmente una situación insostenible, es una situación de la que el gobierno debería sentirse muy preocupado, y no es pues motivo de orgullo el decir que ha levantado la subvención y que el precio se va a ir regulando poco a poco, que los panaderos tienen que surtir el mercado y que el tema está solucionado. No, para nada. El tema del pan, el tema de la harina y el tema del trigo es un tema de preocupación porque está vulnerando nuestro concepto de soberanía alimentaria, que es la autosuficiencia alimentaria, la capacidad que tenemos de producir ese trigo para nuestro beneficio, y también ahora está pues en riesgo la misma seguridad alimentaria, que es lo que el gobierno utiliza como bandera y como política pública, porque si el precio de la harina en los mercados internacionales de los países que nos rodean subiría nuevamente, entonces el gobierno tendría que volver a subvencionar. Vamos viendo algunos datos entonces, para que nuestros amigos y amigas comprendan qué es lo que ha estado pasando. Quiero señalarles que en la década del 50 podríamos decir que éramos casi autosuficientes en el tema del pan de batalla, ¿no?, de la producción de trigo y harina.
era gracias a la producción de los pequeños campesinos, las comunidades, los ayllus. Pero luego Estados Unidos, parte de sus políticas globales de dominio de América Latina, pues introdujo una política de donación de alimentos, ¿no? El famoso programa PL 480, que batuteado por USAID, por la Alianza para el Progreso, se dedicaron a regalarnos harina, aceite, manteca y otros productos más, de tal manera que eso tuvo pues un impacto y generó lo que se llamó la dependencia alimentaria respecto al trigo. Esta situación creó las condiciones para que los pequeños productores no tengan interés en producir trigo, porque ¿para qué te vas a meter a sembrar trigo si el gobierno y Estados Unidos estaba donando grandes cantidades y el precio prácticamente se fue al suelo? Esa fue pues la política de la dependencia, ¿no? De los gobiernos de corte capitalista. En fin, y esta situación llegó hasta la época de la UDP, donde el gobierno de la UDP también importó grandes cantidades de harina y, ojo, ahí se van a acordar algunos amigos y amigas que tienen memoria histórica, que precisamente gracias a varios negociados, los miristas, con el tema de la harina amasaron, esa es la palabra correcta, fortunas individuales, ¿no? Fue un acto de mega corrupción del MIR, que estaba en el gobierno, durante la época ya de la UDP. Para el año 2002, más o menos se gastaba 39 millones de dólares en la importación de trigo en grano y de harina de trigo aproximadamente 27 millones de dólares. Esa situación en el caso del trigo fue bajando hasta el año 2006, que lo vamos a tomar como dato histórico, porque es cuando Evo Morales asume la presidencia, que se llega a importar 21 millones de dólares en trigo, en grano, y el mismo año 2006 se incrementa la importación a 34 millones de dólares de harina. ¿Qué ha pasado desde entonces? Fíjense que el año 2006, 21 millones de importaciones de trigo, y a partir del año 2010 empieza una subida ascendente. El año 2011 25 millones, el año 2012 26 millones, el año 2013 se importa 58 millones de dólares y finalmente llegamos al dato récord histórico de importar 92 millones de trigo el año 2014. Y eso ha correspondido en toneladas a un incremento que ha ido desde las 128,000 toneladas de trigo que se importaba hasta el año 2014 con una importación de 220,000 toneladas de trigo. ¿Y qué ha pasado con la harina de trigo? Porque es el otro componente, ¿no? O sea, estos datos van descompuestos en realidad. Es que para el año 2006 se importaba 34 millones de dólares de harina. Eso ha ido incrementando, ido bajando, pero ha mantenido un ritmo constante y un incremento, de tal manera que el año pasado, el 2014, el gobierno gastó 72 millones de dólares en importar harina de trigo. ¿Y de cuántas toneladas estamos hablando? El 2006 se importaba 157,000 toneladas y el año pasado, el 2014, 142,000 toneladas. Ahora, aquí viene la respuesta a muchas interrogantes que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando deben hacerse. ¿Por qué se importa trigo en grano y por qué se importa harina? O sea, ¿por qué hay una subida de las importaciones de ambos productos para el año 2014? Esto se debe a que cuando uno importa el trigo, obviamente es más barato el grano, y ese grano tiene que ser entregado a aproximadamente una decena y media de empresas molineras nacionales. Algunas están asentadas en La Paz, otras están asentadas en Santa Cruz, hay algunas que están asentadas en Potosí. Pues resulta que solamente el 33% de estas molineras se dedican a moler el trigo en grano para producir harina que luego es introducida al mercado interno. Y el resto, es decir, una gran mayoría, es importación directa de harina de trigo para su uso de manera inmediata. ¿Qué significa esto? ¿No? Que el gobierno incluso
ni siquiera se anima a hacer una importación masiva de trigo y darles a las molineras para que logren utilizar el 100% de su capacidad instalada de molienda. De tal manera que hay un déficit y eso obviamente que no genera fuentes de empleo, esa política directamente beneficia a los países que nos venden directamente ya la harina de trigo ya molida y lista para el consumo. Ahora, en esta situación es importante que los amigos y amigas que nos estén escuchando sepan algunos datos que les voy a dar. Hasta años anteriores, la importación, el principal país del cual importábamos harina y trigo era la Argentina, donde, por ejemplo, el año 2012 se importó 90 millones de dólares de la Argentina y la importación de trigo en grano de parte de la Argentina también no era muy significativa. Y los Estados Unidos nos proveían poco grano y poca harina. Pero ahora la situación se ha revertido. Fíjense, escuchen bien estos datos. En la importación que hace el gobierno que se tilda de ser antiimperialista, que habla de la seguridad, de la soberanía alimentaria, que es incapaz de incrementar la producción de trigo porque está en manos en este momento, que vamos a pasar a explicar, de los grandes empresarios cruceños, la producción de trigo y de harina. El gobierno, el año 2013, de 58 millones de dólares que ha importado trigo, 53 millones y medio lo ha hecho de Estados Unidos. ¿Qué les parece ese dato? Es decir, estaríamos hablando prácticamente de un 90% de las importaciones de trigo en grano que se ha estado haciendo el año 2013 de Estados Unidos. Y el año 2014 se ha incrementado de 53 millones a 60 millones, casi a 61 millones de dólares la importación de trigo en grano. Entonces, esa es la situación que nos parece a nosotros realmente preocupante y que es motivo de darles estos datos y trabajar el tema del pan y del trigo como un tema de fondo, porque aquí lo que estamos viendo es que el gobierno ha sido incapaz realmente de garantizar una política de producción de trigo. Y ahora la gente se debe estar preguntando, ¿pero por qué, no? O sea, ¿por qué si los campesinos, los indígenas, los colonizadores, los interculturales, los cocaleros, etcétera, 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 son la base social del gobierno? Si ellos están manejando el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a la cabeza de la ministra Chacollo, si hay una serie de programas dentro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra que deberían promover esta producción de trigo, con programas orientados al riego, al uso del agua, a los programas Plan Vida, accesos, empoderar, etcétera, etcétera, y no sé cuántas cosas, nombres de programas con ingentes cantidades de recursos económicos, incluso muchos de ellos adquiridos a través de empréstitos internacionales, es decir, de deuda externa. Y si finalmente todos estos campesinos están ubicados en estas zonas aptas para la producción de trigo, con los recursos del Fondo Indígena, ¿no? Que estamos hablando de 4.000 millones de bolivianos que han ido a las organizaciones sociales, las SUTB, las Bartolinas, los interculturales, y finalmente el gobierno que está tan aliado, tan enamorado, ahí acostándose con los empresarios de la media luna, con los soyeros, con esa oligarquía rancia, latifundista del oriente boliviano, con la NAPO, al cual el presidente Evo Morales a Demetrio Pérez le llamaba cariñosamente compañero, porque ahora ya no está de directivo, creo, haciendo alianzas, haciendo convenios, haciendo cumbres para sembrar Bolivia, etcétera, etcétera. ¿Por qué el gobierno es incapaz de incrementar la producción de trigo? ¿Por qué el gobierno no puede cultivar más trigo con los campesinos? Y por otro lado, ¿por qué el gobierno no es capaz de obligarle a sus aliados, a sus neomovimientos sociales como es la NAPO, la CAO, la CAINCO, que ahora están en el gobierno y son los aliados del vicepresidente, están empanadeando, están de luna de miel, beso beso, juntos fijándose deforestar 1 millón de hectáreas cada año, ampliar la frontera agrícola? ¿Por qué no producen trigo? Esa es la pregunta.
¿Dónde está la política del gobierno? ¿Dónde están los pantalones, el cinturón bien puestos? ¿Dónde está la capacidad del gobierno de obligarles, de interpelarles, de expropiarles? En fin, etcétera, etcétera, para que se produzca más trigo y salgamos de esta situación. ¿Cuál es el problema de fondo? Y ese problema de fondo tiene que ver con esta política neocolonial que subsiste en el actual gobierno de absoluta dependencia en cuanto a la producción de alimentos, como es el caso del trigo y la harina de trigo, es incapacidad del gobierno de reactivar el sector triguero, movilizando a las molineras, volviendo a plantear que las comunidades de los valles en la parte de La Paz, alguna parte de Oruro, especialmente de Cochabamba, del norte de Potosí, de Chuquisaca, de Tarija y también de Santa Cruz, pues vuelvan a sembrar trigo, garanticen realmente la seguridad alimentaria de este producto y nos garanticen también la soberanía. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no lo hace? El viceministro Víctor Hugo Vázquez, que ahora es el flamante gobernador del departamento de Oruro, incumplió su tarea, mintió al país. Él prometió reiteradamente durante varias gestiones que Bolivia iba a ser autosuficiente en el tema del trigo. De acuerdo a los empresarios en Santa Cruz, ellos sostienen que el año, por ejemplo, 2010, han producido el 75% de la producción nacional de trigo y que han logrado cubrir el 27% de la demanda nacional de trigo. ¿Cómo es posible que el gobierno hable de antiimperialismo cuando en Bolivia seguimos manteniendo, fomentando, financiando y además, sumada a nuestra incapacidad productiva, la política de dependencia del trigo y de la harina de trigo de los países vecinos? Fíjense, del 100% de lo que se produce en Bolivia en hectáreas, solamente el 4.77 se dedica a la siembra de trigo. Es decir, estaríamos hablando de aproximadamente 158.000 hectáreas. Mientras que tenemos, por ejemplo, en el caso de la soya, que se está produciendo para el año 2013, 1.200.000 hectáreas. El maíz, 300.000 hectáreas, el girasol, 280.000, el sorgo en grano, 201.000 hectáreas, la papa, 192.000 hectáreas, la caña de azúcar, 159.000 hectáreas. Es decir, el trigo en superficie cultivada es el séptimo producto con una producción marginal del 4.77%. El trigo ocupa el 11º lugar dentro de la producción de todos los alimentos o los productos agrícolas que se siembran y se cosechan en Bolivia. Fíjense que el trigo representa el 1.39% del peso total de lo que se produce en Bolivia. La caña de azúcar representa el 51%. La soya representa el 16.3%. La papa el 5.7% y así sucesivamente, y llegamos al puesto número 11, donde el trigo en toneladas métricas producidas para el año 2013 estaría bordeando los 226.000 toneladas métricas, lo que representa el 1.39% de la producción. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? ¿Por qué hemos dejado de ser productores de trigo? ¿Por qué los hermanos campesinos, las comunidades campesinas no producen trigo? Y las responsabilidades, obviamente, que están en manos del gobierno. ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante? El sector soyero, el sector que siembra sorgo, girasol en Santa Cruz, toda esta media luna soyera que ya le hemos caracterizado con esos nombres, con esa característica, este sector empresarial no le da la gana de incrementar la producción de trigo. Para ellos producir trigo es un mal negocio. Ellos prefieren producir soya transgénica, prefieren sembrar caña de azúcar, prefieren hacer sus rotaciones en los cultivos de invierno con sorgo, girasol, y en último lugar está la producción de trigo, que ahora, con los precios que están bajando, seguramente incluso va a decrementarse en los próximos años. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de medidas podemos tomar?
¿Cómo podemos obligarle al gobierno que realmente cambie su política agroalimentaria, que realmente rompa la dependencia en la importación de trigo y harina de trigo y garantice el pan nuestro de cada día? Algunas personas se hacían la burla del gobierno y decían que era ridículo, ¿no?, que los soldaditos en los cuarteles, las Fuerzas Armadas, como una medida de emergencia, estén produciendo pan de batalla, que su función no era esa, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos aspectos que no vamos a repetir. Entonces, EMAPA y las Fuerzas Armadas se han constituido pues en una rueda de auxilio, en un salvavidas para las metidas de pata de las políticas agroalimentarias que el gobierno viene implementando. Yo no sé si en la próxima subida, en la próxima crisis alimentaria, las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer pan de manera como lo han hecho ahora, sin agachar la cabeza, explotando a los pobres soldaditos, haciéndoles hacer harina, haciéndoles hacer pan de batalla, cuando esa no es su función. Seguramente en el cuartel deben hacer cosas más inteligentes, ¿no?, cosas que los preparen de mejor manera. Pero esa no es la función de las Fuerzas Armadas, ¿no? La función del gobierno no es hacer pan en los momentos de crisis. La función del gobierno, por eso es gobierno, es definir las políticas públicas, y en este caso las políticas alimentarias que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria en el caso del trigo. Pues bien, algunas propuestas, ¿no? Sería interesante entonces que si los empresarios cruceños no quieren sembrar trigo, que se haga un plan para que varias comunidades de las zonas andinas puedan migrar a las zonas donde hay monocultivos y podamos garantizar en estas zonas que se pueda producir trigo en cantidades suficientes. Por otro lado, se debería tener un programa de reactivación del trigo en todos los municipios de la zona andina y central de Bolivia para promover y motivar la producción de este producto y realmente garantizar que ya no importemos un solo grano de trigo, que no importemos un solo quintal más de harina y mucho menos que estos productos sean de dudosa origen, como es el tema de los productos transgénicos.